Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy es un día emocionante porque tenemos, bueno, para empezar ha venido nuestro amigo Gabriel, le hemos puesto a arrancar el dumper. Sabéis que nos cuesta. Gabriel. Que todos los labios te los dejo. No. No nos cuesta solo a nosotras. Estos días fríos cuesta más. Bueno, las otras noticias emocionantes es que tenemos en nuestro poder una trituradora. Gabriel, di hola. Hola. Bienvenido. Y vamos a ponernos a triturar toda la poda que podamos hace unas semanas, la trituradora. Hemos ingeniado una cosa aquí detrás del dumper para poder moverla con el dumper, porque pesa bastante, pero bueno, funciona bastante bien. Tenemos el dumper lleno porque ayer trituramos ya unos cuantos montones, esto es sobre todo palma, y vamos a llevar todo esto triturado al recinto de los caballos, que ayudará a que, bueno, ahí se hará el compost, ahí así es como hacemos mucho del compost que usamos aquí, poniendo materia orgánica en el recinto de los caballos, y ahí ellos hacen pis, caca, lo pisan y al final, una vez al año, hacemos un gran montón y se hace compost. Primero vamos a remolcar la trituradora al siguiente montón que vamos a triturar y luego descargaremos el dumper para llenarlo otra vez. Vamos a descargar el dumper. Toda esta materia orgánica triturada, bueno, para los que siempre nos decís que vamos haciendo las cosas sin seguridad, guantes, toda esta materia orgánica triturada va a hacer que se haga el compost mucho más rápido porque está todo en fragmentos más pequeños. Además, esto es un muy buen ingrediente para el compost. Todas las ramas de árboles, sobre todo ramas del año, cuando se tritura se suele llamar materia ramial fragmentada. Está muy bien como compost para frutales, sobre todo. Pero bueno, aquí lo vamos a mezclar todo aquí dentro y además vamos a triturar todo lo que tenemos aquí dentro. ¿Veis? Hay muchas hojas de palmera y ramas que no han sido trituradas porque nunca hemos triturado antes las cosas y realmente desde ahora lo quiero triturar todo. Esto obviamente va a tardar mucho menos en descomponerse que esto. Que muchas de esas hojas de palmera que veis ahí, que están enteras, sin triturar, llevan ahí, pues por lo menos desde el año pasado, pero pueden llevar más. Ya está el pavo molestando. Ahora vamos a triturar el resto del montón. No lo vamos a triturar todo en el dumper, pero los montones que están en medio, sí. Los que están al lado del vergel y el nuevo vergel, vamos a triturarlos directamente en el vergel, porque así hacen de acolchado y así se van descomponiendo ahí, que está muy bien. Así que nada, este montón que vamos a triturar ahora sí que lo vamos a triturar en el dumper.
A ver que nos oigamos. Quítate uno. Esta máquina es increíble. Ahora estoy pensando en todo lo otro que podemos podar para triturar. Yo también. Al siguiente montón, que tenemos Uy. 1, 2, 3, 4, 5 montones más que hacer. Vamos. Bueno, bien, ¿no? Muy bien. Qué gracia de máquina. Trabajo bastante satisfactorio, sí. Pero cansa más de lo que uno se piensa. Sí, se va más despacio, hay que ir ramita a ramita. Pues nada, vamos a ir a descargar donde los caballos y mañana más. ¿No? Sí, ¿O claro. vamos a hacer más ahora? No. Mañana más. ¡Hola, Neo! ¿Estás contento que hemos parado la máquina? ¿Sí? ¡Wow! No, qué lindo. No. Vamos. Pavo, para. Buenos días, es otro día y nos disponemos a ponernos a trabajar, pero antes de ponernos a trabajar os quiero recordar que hoy es el último día para comprar con descuento de preventa nuestro curso online de cría de aves de corral. Es un curso que incluye todo sobre la cría de gallinas, patos, ocas y palomas, desde el huevo hasta la madurez y que ellos mismos tengan descendencia, cómo resolver problemas y bueno. Es un sitio donde vamos a condensar toda la información que hemos adquirido a lo largo de los casi 10 años que hemos criado aves de corral. Y eso, un sitio para tenerlo todo resumido, todo junto en un lugar. Y si alguna vez has pensado que querías tener aves de corral y no has sabido por dónde empezar, o te lanzaste a la piscina, adquiriste esas gallinas o esos patos o esas ocas o esas palomas y tuviste problemas que nadie te había dicho que podrías tener y no has sabido cómo resolverlo, este curso es para ti. Y nada, tienes toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. Que eso, esto es una preventa. Ahora mismo al comprar el curso no vas a tener acceso a los vídeos porque no están. El curso estará disponible a partir de marzo, os avisaremos cuando esté disponible. Pero bueno, ahora mismo es el mejor momento para comprar este curso porque nunca va a estar a este precio tan reducido. Y nada, muchísimas gracias a todos los que ya habéis comprado el curso. Estamos muy emocionadas de empezar a crearlo todo en la plataforma. Y nada, nos vamos a poner a trabajar. Tenemos aquí el dumper, la trituradora, tenemos como 4 montones más que triturar, además de todo lo que hay en el recinto de los caballos. A ver si lo terminamos hoy. Vamos. Ay, primero hay que arrancar el dumper. Ayúdanos. Ayúdanos, Gabriel. Ayuda. A ver si nos ayuda Gabriel.
Aquí están los montones que vamos a triturar ahora. Este, y hay otro por ahí un poco más abajo, que están aquí a lo largo de la valla del vergel. Estos creo que sí que vamos a triturarlos directamente hacia dentro del vergel y evitarnos tener que moverlo luego con el dumper. Y eso, el tema con este triturado es que va a ser materia ramial, o es materia ramial, y la vamos a fragmentar o triturar. Tiene muchos beneficios para el suelo, sobre todo en una situación de bosque o de vergel con frutales, con árboles, con cultivos leñosos, porque esa materia ramial, esas ramas del año, que bueno, aquí hay ramas del año pasado y de a lo mejor 2 o 3 años más, esas ramas una vez se fragmentan tienen muy poca lignina, las que son del año, las que tienen más de un año tienen más lignina, y la lignina cuesta mucho de descomponer. Pero lo que no es lignina, o sea, la celulosa, el cambium, la parte por donde se transporta la savia del árbol, tiene muchos nutrientes, son muy beneficiosos para ser descompuestos por hongos. Y cuando la descomposición es por hongos, es una descomposición más lenta y es lo que favorece o lo que prefiere un cultivo leñoso o un ecosistema como de bosque, que es lo que intentas imitar en tu vergel con los frutales, ¿no? Entonces va a estar muy bien poder triturarlo directamente al vergel. Pero nada, esto de triturar es genial. Vamos a ponernos a triturar, a ver si lo terminamos todo hoy, y quizá más tarde en este vídeo o en otro vídeo os enseñaremos lo que ha estado haciendo Gabriel, que por eso no nos está ayudando con esto. A mí me hace ilusión, espero que a vosotros también. No nos está gustando cómo está triturando la trituradora en el vergel, es como que no se está distribuyendo bien, con lo cual vamos a volver a hacerlo en el dumper y ya está. Bueno amigos, hemos terminado estos 2 montones. Realmente cansa mucho más de lo que parece. Hemos terminado por hoy. Mañana haremos más. Vamos a descargar esto. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.